Un poco sobre el rol de la Revolución Mexicana en la migración de los menonitas. Para ti, ¿qué piensas de esta parte de historia? Mira, cuando los menonitas llegaron en el 22, la revolución ya no existía. O sea, la revolución se acabó en el 20, 2 años antes, Sí. cuando Villa entregó las armas en Sabinas, Coahuila. Luego, un año después de que llegaron los menonitas, mataron a Villa. Y se acabó toda posible revuelta naciente, ¿no? Sí. La revolución se había dado 12 años antes de la llegada de los menonitas. Sí. Por lo tanto, fue una revolución fallida. No hubo los cambios necesarios para que hubiera justicia en el pueblo mexicano. Los menonitas llegan aquí a la zona norte, donde ya la revolución estaba pacífica, ¿no? Aunque aquí fue una fuente muy, muy importante de hombres hacia la lucha. Ya estaban todos pacificados. Sí. A ellos no les tocó más que ciertos sesgos de revoluciones cristeras, por ejemplo, que ya fueron más posteriores a la Revolución Mexicana. Sí. Pero no les tocó en esta zona, les tocó en la zona del centro, más bien. Ok, sí. Sí. Entonces no creo que haya repercutido la revolución en ellos. Ok, sí. No alcanzaron esa parte. Sí. Sí, Sí alcanzaron en el aspecto en que los campesinos que regresaban de la lucha y que todavía no tenían tierra en estas áreas, se vieron despojados de terrenos. Ok, sí. Porque eran aparceros que rentaban las tierras, pero de repente las tierras fueron vendidas a los menonitas. Y entonces ellos se sintieron despojados, porque aunque pagaran renta por tierras, sentían que era donde habían nacido. Entonces ahí sí hubo un conflicto agrario. Sí. Hubo un conflicto agrario que se dio en los primeros años de la llegada de los menonitas. Asaltos, despojos, violencias, matar los vacas. Sí. Ir a asaltar los campamentos de los menonitas. Sí se dio en un inicio, y lo hablo en el libro. Sí. Lo hablo en el libro. Pero eso fue lo último que alcanzaron en el aspecto revolucionario. Sí. Y en el estado de Chihuahua, el sistema de los ejidos existía hoy en día es diferente que en el sur, por ejemplo. Bueno, la ley de los ejidos ya se había dado en el 16, me parece. Y para el 22 tenían 6 años ya libres. Aquí había ejidos El Moyote, ejido Dolores, que eran también parcelas y terrenos de los Zuloaga, que vendieron a los menonitas también. Y de ahí salieron muchos aparceros de ahí. Pero no se querían dejar porque era gente de armas que habían dejado la revolución, y el gobierno hizo acuerdo con ellos y les regaló un terreno aquí en el centro y 200 pesos para fincar. Sí. Entonces, toda esta parte de esta calle que ves aquí para allá fueron para esos campesinos. Sí. O sea, la parte de esta zona del centro de Cuauhtémoc fue fundada por campesinos inconformes, que no tenían tierra porque su lucha en la revolución había sido inútil, y además estaban siendo despojados de su territorio porque los menonitas llegaron a sentarse ahí. Sí. Fíjate qué padre que esta es una consecuencia. La parte del centro es consecuencia de eso. Sí, entiendo. Sí. Se llamó la colonia de los 200. Sí. Aparte les dieron un ejido, que es el cerro el mayor. Todas esas zonas ejidatarias del ejido Cuauhtémoc. Y les hicieron la presa del Burro, el barrio La Presa. Les hicieron una presa artificial que se asolvó por el tiempo, obviamente.